Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 19 de agosto del año 2024. Lunes 19 de agosto comenzamos con titulares. Michoacán. Lamentablemente, debido a la inacción del gobierno, al menos 37 empacadoras de limón terminan por aceptar pagarle extorsiones a los grupos criminales de la droga. No hay respuesta, no hay protección por parte del gobierno. Este lunes 19 de agosto de 2024 tiene suma importancia. Inicia el paro nacional del Poder Judicial de la Federación contra la reforma antijudicial promovida por López Obrador y su partido Morena, que busca que los jueces sean electos por el voto ciudadano, que en gran parte del territorio nacional está bajo el control o la coacción de los cárteles de la droga y también de los recursos públicos que se usan para comprar votos por Morena. La reforma incluye algunas cosas francamente ilógicas, como elegir a los jueces por tómbola, eliminar una experiencia de más de 10 años en la impartición de justicia y elimina la restricción de tener más de 35 años de edad, por lo cual se ve claramente que la intención de Morena es nombrar a gente incluso a su sueldo o a gente de su partido ya como jueces, violando los principios de que no debe de ser juez y parte, que no debe tener un conflicto de interés los interesados en impartir justicia. La Corporación de Farmacias Similares, conocida como Dr. Simi, el día de ayer durante la noche, en una transmisión de su programa que se transmite a nivel nacional a través de distintas señales, principalmente Televisión Azteca, anunció oficialmente su apoyo a la demócrata Kamala Harris. Pide a través de sus infomerciales que los ciudadanos mexicano-americanos o mexicano-estadounidenses voten por Harris-Valls, a pesar de ser completamente anticatólicos, a pesar de ser personajes que no han resultado beneficiosa la política del Partido Demócrata para México. Los gobiernos del Partido Demócrata no han logrado solucionar el problema de la crisis migratoria ni en México, ni en Estados Unidos, ni en México. Tampoco lograron revertir el problema de los cárteles de la droga. Según la opinión de Víctor González, conocido como Dr. Simi, aseguró que la candidata demócrata piensa muy similar a él. Eso lo dijo en una señal a nivel nacional. Previamente debemos de recordar que el Dr. Simi anduvo ofreciendo, o las farmacias del Dr. Simi anduvieron ofreciendo estampitas de San Judas para asistir a recibir la reliquia de San Judas Tadeo. Sin embargo, hay que recordar que el Dr. Simi no es una personalidad del catolicismo, toda vez que también le dio promoción a los conciertos depravados sexuales de la cantante española luciferina conocida como Rosalía, lo cual ya da señales claras de que sus paradigmas morales y políticos son muy distintos. Si bien es cierto que las farmacias similares han tenido un impacto favorable en un país en el que no hay acceso a la salud o el acceso a la salud es costoso o deficiente por parte de los hospitales públicos, lo que no se puede negar es que también es un negocio, que no ha sido algo gratuito, no ha sido un acto de caridad, el abrir una extensa red de farmacias similares. Diferencias políticas entonces entre los católicos y el llamado Dr. Simi. Vamos con nuestra siguiente nota. En Apatzingán, Michoacán, el padre Goyo López pidió a la barra mexicana de abogados que elaboren un amparo a favor de los limoneros, porque el hecho de que estén pagando millones de pesos en impuestos semana con semana no les ha representado ningún beneficio, dado que el Estado ha fracasado en brindarles seguridad y justicia.
se ven obligados a pagar extorsiones. Volvemos al mismo tema. Este lunes se da a conocer que 37 empacadoras de limón han aceptado las extorsiones del crimen organizado porque no hay una respuesta como tal por parte del gobierno a detener a estos agresores. Entonces, pues el padre Goyo López, siempre tan polémico, pues ahora ha comenzado esta campaña en defensa de los derechos de los trabajadores mexicanos. Sí, por el hecho de estar pagando extorsión te tienen esclavizado. La esclavitud oficialmente en nuestra Constitución está prohibida. Sin embargo, se les sigue permitiendo a los criminales tener esclavizados a los productores de limón y de aguacate. Esta información la comparte JJ Rosales. Vamos con nuestra siguiente nota. Militares ucranianos habrían explotado el gasoducto ruso-alemán el pasado 26 de septiembre del año 2022, y no Rusia, como pues apuntaron las primeras acusaciones al gobierno de Vladimir Putin. Ahora, autoridades de Alemania, que fueron los principales perjudicados ese país con pérdidas millonarias, busca a estos responsables. Se considera que actuaron bajo las órdenes del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien niega las acusaciones. Esta información fue presentada por el periódico The Wall Street Journal. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se apunta a una nueva victoria y simpatías con el pueblo de México. Ha informado que se decomisó un cargamento por toneladas de armas que eran transportadas en una lancha y que se estaban enviando desde México a Ecuador, donde actualmente el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostiene una lucha contra el narcotráfico, pero también una disputa, una discusión muy fuerte con el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, que ha sido particularmente vinculado con el cártel de Sinaloa. En la detención, en el decomiso de esta lancha, la Marina de El Salvador también halló 1.2 toneladas de cocaína. El Salvador está dando un ejemplo pues a nivel mundial de lo que debe de ser un gobernante. Este fin de semana, el domingo 18 de agosto, falleció el actor francés Alain Delon, pese a que había dicho que él estaba a favor de la eutanasia. Finalmente esto no ocurrió. Recordado por sus películas como Los Hermanos de Rocco, A Pleno Sol, Historias Extraordinarias, Gato Pardo, El Zorro, entre muchas otras películas, pues lo más destacable de su carrera fue evidentemente La Fama, que era un cine que no era controlado por Hollywood, si bien pues, las ideas de Francia o el ícono francés tiene sus diferencias. Tuvo muchísimas películas con importantes directores de cine, como Luchino Visconti, y Alain Delon también se caracterizó por tener una opinión política, porque no era solamente un actor. Denunció el extremismo de las ideas de izquierda, denunció algunas políticas que se están implementando, fue un defensor de la vida, lo que pocos conocen, y además declaró públicamente su devoción por la Santa Virgen María, Madre de Dios. En sus últimos años fue más definitivo en declararse como tal católico. Descanse en paz, Alain Delon. Vamos con nuestra siguiente nota. También durante el fin de semana, este 17 de agosto, pues se exhibieron los fracasos de la administración de Morena. Comenzó a circular la tendencia disfruten lo votado, y vamos a poner una serie de ejemplos de las publicaciones más destacables. Morena, como todo el mundo sabrá o tendrá conocimiento, es el partido que retiene la gobernatura de 24 estados de los 32 que integran México, ¿no? De los 32 estados que conforman la República Mexicana. Pero no solo eso. También tenemos que Morena retiene la presidencia federal.
con una serie de estrategias de corrupción electoral, coacción del voto, soborno de los jueces que calificaron de válida una elección completamente plagada de manipulaciones del presidente, pues la califican de legal, ¿no? Los 6 magistrados del Tribunal Electoral, que faltaba uno, o sea, sesionaron de manera incompleta. Parece ser que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quiso conocer del asunto, ya también hay algo sospechoso, ¿no? Porque hay algunos que sí se dicen muy críticos de Morena, pero se dicen muy comprometidos con la agenda criminal de Claudia Sheinbaum. Entonces, por ahí también hay facciones, hay que decirlo, dentro de Morena, que ven muy mal a Claudia Sheinbaum en el poder porque consideran que es una herramienta, y lo es, como es el caso de Alfredo Jalife, que lo denuncia así, es una herramienta de la Open Society Foundation de George Soros. Podemos estar hasta ahí de acuerdo, ¿no? A 12 años de existir Morena, 6 que lleva con malas políticas la presidencia federal, la ausencia de progresos y de cambios favorables para el pueblo de México son evidentes. Exhiben la fotografía de la mayoría de las carreteras de México que parecen cráteres de luna. Sí, son verdaderas cuevas. No ha habido una reparación de la infraestructura del país en carreteras, puentes federales. Los hospitales públicos, pues también se encuentran en ruinas. Valle de Chalco cumple más de 17 días en inundación. El gobierno de López Obrador declara traidor a la patria al narcotraficante Joaquín Guzmán López por participar en la detención de Ismael El Mayo Zambada. Ahora se supone que detener a un criminal es traición a la patria. La impunidad que ha dado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a favor de Javier Corral, quien es acusado de robarse 98 millones de pesos del estado de Chihuahua, le ha permitido ampararse y evadir la justicia, es decir, privilegios e impunidad, lo cual indica pues bueno, un mal resultado de este gobierno. El desvío de millones de dólares a Cuba, incluso robando equipo que se necesita en el funcionamiento de plantas generadoras de electricidad en México, es otro de los aspectos que podemos destacar de la mala administración de López Obrador. Su respaldo a tiranías como el gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro, el fraude electoral de Nicolás Maduro, que pone también en riesgo la relación de amistad entre México, mejor dicho, la relación de negocios comercial entre México y Estados Unidos, es otro de los aspectos de su mala política. Su protección al narcogobernador Rubén Rocha Moya, que obviamente implica o salpica a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, por eso es que lo defienden, no porque lo quieran mucho. Sobre los testimonios de Ismael El Mayo Zambada, de que Rocha Moya colaboró en tenderle una trampa para detenerlo. Esos son algunos de los aspectos que más podemos destacar de esta relación. Tenemos también que durante este fin de semana, pues el gobierno de Rusia, a través de María Zaharova, la secretaria de Exteriores de Rusia, declaró e incluso se dio a la tarea de explicar extensamente por qué considera que el cierre de los Juegos Olímpicos de París fue un ritual satánico, plenamente satánico. Es una cosa muy interesante. Nos enteramos también que pues la secta satánica o el templo de Satanás de Chile, que públicamente es una secta atea pero satánica, dicen ellos, busca ser reconocida como asociación religiosa y ya existen muchas críticas por parte de los ciudadanos de Chile. Andrés Manuel López Obrador recibió 9 millones de pesos y 8 millones de dólares de la organización conocida como USAID entre el año 2019 y el año 2023. Es lo que le responde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad después de que López Obrador, pues como que pretenda decir que por recibir esos donativos, por recibir donativos legales, amparados por el Tratado de Libre Comercio América del Norte y fiscalizados, todo legal, que recibió Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sería algo ilegítimo que ellos hagan investigaciones contra la corrupción de López Obrador. De hecho, lo que hemos visto que ha logrado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es exhibir precisamente los muchos actos de corrupción de este gobierno, a lo cual el gobierno de López Obrador ha sido incapaz de darle una respuesta negativa. Es decir, el gobierno de López Obrador nunca ha podido decir esto que dijo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es mentira.
todo siempre ha radicado en ataques personales del presidente contra Mario Amparo Casar o también contra el activista Claudio X González. Tenemos también otra nota importante. Ya era viernes por la noche y el programa de Carlos Loret de Mola reveló nuevos audios de Amílcar Olán junto con sus colaboradores. El empresario amigo de los hijos de López Obrador, que ha sido utilizado como un prestanombre para hacer desvíos multimillonarios de las principales obras de este gobierno. Raquel Buenrostro ahora sale salpicada. Raquel Buenrostro de Morena, quien está siendo contemplada por Claudia Sheinbaum para dirigir la Secretaría de la Función Pública, es investigada por fingir licitaciones, por lo cual, pues sale salpicada en la construcción del tren transísmico. Y ese es el problema que ahora tienen, porque los audios implican prácticamente a todo el gabinete de López Obrador, otorgando obras a empresas que pueden ser incluso empresas fantasma. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tómbola, sorteo, es lo que propone la reforma judicial de López Obrador, que premia la corrupción notoriamente de los 6 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resulta ser que a ellos no los removería de su cargo. Se elimina el mínimo de 35 años de edad para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora pueden también tener promedio de 8 de la licenciatura en Derecho, ya no promedio de excelencia. Entonces podría haber ministros de 19, de 20 años, pues teóricamente, ¿no? Teóricamente se supone que cumplida la mayoría de edad, no establece una cota mínima, pues podría ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia con esas características. Y eso nos dice mucho negativo, porque pues son personas sin la experiencia y sobre todo personas que pueden estar muy ligadas o interesadas con Morena. Incluso podríamos hablar de una madurez mental no muy fiel todavía, no muy definida, quise decir. Sheinbaum recibió su constancia de ilegitimidad, así lo dijimos, recibió su constancia de ilegitimidad y no hay error como presidente de México, pues la semana pasada. Ciertamente es la primera mujer en ocupar ese cargo, pero es la primera extranjera y la primera mujer impuesta por un cártel de la droga y la primera en estar en una conformación de asociación delictiva entre el partido Morena y diversas organizaciones criminales. Así que Sheinbaum es primera, sí, en muchas cosas, pero no positivas. El miércoles 21 de agosto podría iniciar el paro del Poder Judicial. Era lo que decíamos el día viernes. Sin embargo, el paro ha comenzado ya este 19 de agosto. Y se supone o se espera que se vayan sumando poco a poco distintos organismos, me refiero a nivel estatal, distintos estados se irán sumando a este paro. El embajador de los Estados Unidos en México, ligado al Partido Demócrata, Ken Salazar, dice que ve bien una reforma judicial siempre y cuando sea para fortalecer el poder judicial de la Federación, es decir, esta reforma que está promoviendo López Obrador para eternizarse en el poder, para poder violar derechos humanos, no se ve bien. De hecho, Ken Salazar aprovecha para atacar a un gobierno republicano, el gobierno de Texas, diciendo que en ese estado son electos por voto popular y que eso no ha dejado buenos resultados. Es importante decir que esto no es del todo cierto en cuanto a la elección de jueces del estado de Texas. Se canceló evento de Lenia Batres, hermana de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, por intensas protestas contra la morenista que busca destruir el Poder Judicial de la Federación. La protesta fue por trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Renunció la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna, porque recayó sobre ella la responsabilidad del escándalo de un videomontaje en que decía presentar el asesinato de Héctor Melesio Cue, colaborador y amigo de El Mayo Zambada. El video que presenta en una gasolinera durante la noche únicamente se ve que le dispara en una ocasión, cuando el cadáver, que también fue incinerado indebidamente para tratar de eliminar las pruebas, presentaba varios impactos de bala, por lo menos 4 impactos de arma de fuego, lo cual pues deja por los suelos cualquier teoría de que haya sido pues asesinado en esa gasolinera y haya sido privado de la vida
producto del ataque que habría sufrido, que dijo la Fiscalía de Sinaloa que habría sufrido en ese lugar. Una cosa que se está destacando es que Fausto Ernesto Corrales, que se supone que es el único testigo de cuando fue privado de la vida Héctor Melesio Cue, sigue sin aparecer. Entonces su testimonio, su declaración es muy importante. Sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada y las relaciones del cártel de Sinaloa, las rencillas o el enfrentamiento que pueden estar teniendo a su interior, se dice que el 9 de septiembre el juicio contra El Mayo Zambada podría comenzar y el 30 de septiembre podría comenzar el juicio contra Joaquín Guzmán López. Pues a modo de inicio o como modo de entrada para este programa, ya tenemos los temas importantes bien presentes. La extorsión del crimen organizado no cesa, el gobierno de López Obrador tiene un colapso precisamente por la denuncia de su vinculación con el narcotráfico, la detención del líder máximo. El presidente ya no tiene este asunto en sus manos, lo tiene Estados Unidos de Norteamérica. Y la semana pasada lo único que vimos es un presidente que en su desesperación pues comienza a elevar el tono de sus ataques, reclamos, quejas contra el gobierno de los Estados Unidos, con lo que él teóricamente pretendería mantenerse en el poder o librar la cárcel o evitar ser detenido. Los principales críticos de la teoría de que puede ser detenido dicen que él tiene una protección muy fuerte de una mafia a nivel internacional que lo impedirían. Sin embargo, las acciones de López Obrador tan desaseadas, tan descolocado como se observa, tiene que ver precisamente con esto. Tiene que ver con el hecho de que las cosas realmente no le están saliendo bien y que puede perder mucho, porque caen colaboradores y los colaboradores denuncian a otros colaboradores y esos a su vez a otros colaboradores y la cadena ya no se detiene. Algunos medios de comunicación como Aristegui Noticias quieren insistir en que se puede de alguna forma frenar esto, de que ellos afirman que estaría negociando, según la opinión de algunos, entre comillas, expertos, que Ismael El Mayo Zambada estaría negociando ya con el gobierno de los Estados Unidos. Pero pues, ¿qué puede negociar? Su libertad ya no la va a negociar. De alguna forma está siempre bajo vigilancia de los Estados Unidos de Norteamérica y ahora podría ser que El Mayo Zambada haya sido detenido con una intención, con una fina intención de ir o proceder contra López Obrador, que ha sido el capo de capos. En este sexenio particularmente, López Obrador ha sido el líder, el más favorable aliado dentro del cártel de Sinaloa para las operaciones del crimen organizado, que, como ya lo confirma Anabel Hernández, incluso citando pues la misma cifra que ofreció Donald Trump, en Estados Unidos el tráfico de sustancias ilícitas ha generado la muerte de más de 300,000 personas, superando por mucho pues las personas que han fallecido en México. También durante el fin de semana, el periódico El Universal informó que el narcotraficante César Arellano, alias El Botox, dedicado a la extorsión de los productores de limón y otros cultivos en el estado de Michoacán, ordenó que se comenzaran el asesinato de elementos de la policía, militares, Guardia Nacional, que realizaran bloqueos, que desplegaran ponchallantas, que generaran una ola de terror, la cual por cierto no se ha reportado hasta el momento en Michoacán por los operativos de seguridad que han surgido en su contra, porque las autoridades buscan su detención. Las autoridades confirmaron que el audio que se ha compartido por parte del periódico El Universal es auténtico, en el cual pues con una voz un poco inteligible, pero dice que quiere que se realicen ataques contra pues las autoridades por los operativos en su contra. También hay que recordar que Carlos Loret de Mola en 2021 entrevistó al hoy gobernador del estado de Sinaloa por el partido Morena, Rubén Rocha Moya. A la pregunta de Carlos Loret de Mola si el gobierno
debería de coordinarse con el narcotráfico o el crimen organizado, Rubén Rocha Moya dijo que debía de buscarse la forma de hacerlo. Y ahí, otra cosa que puede utilizarse como algo incriminatorio, las mismas palabras de Rubén Rocha Moya, amigo de López Obrador y amigo de Claudia Sheinbaum, colaborador. El Mayo Zambada dijo que fue citado presuntamente para mediar entre una disputa, un conflicto, una pelea que tenía Héctor Melesio Cuen y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Rocha le quitó la protección de sus escoltas unos pocos días antes de que fuera asesinado. El video de la Fiscalía de Sinaloa resultó falso. Esto hasta el momento no sabemos qué impacto, o sea, cómo se va a procesar esto, porque no basta con que la fiscal renuncie. Presentar una prueba falsa o fabricar una prueba, pues es un delito gravísimo. Entonces, en una de esas podría tocarle prisión a la fiscal, una fiscal que seguramente también trabaja para el cártel de Sinaloa. La razón, pues asiste al Mayo Zambada. La periodista mexicana Anabel Hernández presenta unos audios también el fin de semana que asisten al Mayo Zambada en sus declaraciones. Entonces, todo esto se está derrumbando y Anabel Hernández, el pronóstico que da es que esto va a generar violencia. O sea, la lucha entre los integrantes del cártel de Sinaloa de Zambada contra los Chapitos va a generar violencia en el país, una violencia que parece ser que López Obrador y Sheinbaum no están dispuestos a controlar, no están dispuestos a combatir, no están dispuestos a brindar orden a México, ni seguridad a trabajadores, ni a la población civil en general. Es preocupante que una parte de la gente que sabía perfectamente que Andrés Manuel López Obrador es narcotraficante, pues de alguna forma dicen, ese mismo porcentaje, una parte significativa, aprueba su supuesto gobierno, un gobierno que no ha hecho nada, y por otro lado, pues dicen que el narco es una institución con la cual se ven obligados a convivir prácticamente todos en este país. Bueno, Anabel Hernández ha estado realizando varios programas de su podcast Narcosistema, el cual ya también está presente en la plataforma de YouTube, después de, pues al parecer, tener algunos problemas de censura con las empresas chinas. Recuérdese que China comunista ha abastecido de precursores químicos, de material, precisamente a los grupos criminales de la droga. Entonces, muy probablemente no estén muy de acuerdo con el hecho de que una periodista, sobre todo mexicana, que tiene pues muchas redes de contactos tanto en Estados Unidos como en México, pues esté documentando las actividades de grupos criminales de su principal aliado, que es Morena, un aliado muy importante que tiene la llave a los Estados Unidos. Sus recientes declaraciones, Anabel Hernández ha revelado cosas importantes de la historia poco conocida del Mayo Zambada. Dice, por ejemplo, algo que lo liga con la Cuba comunista, con los Castro, con los patrocinadores también o los aliados de López Obrador. Es un sujeto que se llamaba un mafioso, un líder criminal llamado Antonio Cruz, un narcotraficante, un líder criminal que llegó desde Cuba a Sinaloa, con el que inicia el Mayo Zambada su carrera criminal en California. Antonio Cruz fue detenido en Las Vegas sobre todo porque hacía ostentación de mucho dinero. Era muy llamativo y asegura Anabel Hernández que a partir de eso se dio cuenta el Mayo Zambada que debía de esconderse y mantener un bajo perfil. El Mayo Zambada tuvo muchos socios, más de 5 importantes líderes criminales, los cuales fueron asesinados o los cuales fueron detenidos por la policía, y él se mantuvo por décadas al frente del cártel de Sinaloa, por 6 décadas prácticamente al frente del cártel de Sinaloa, sin tener problemas, manteniendo precisamente un bajo perfil. La youtuber ecuatoriana Mamela Fiallo Flor denunció en un reciente programa cómo es que Morena en México votó en contra de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes mexicanos, sobre todo de los niños y adolescentes indígenas, al permitir que se sigan promoviendo los matrimonios infantiles, el abuso infantil, principalmente contra niñas. Queda protegido por la ideología indigenista
que dice que son usos y costumbres, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Qué bueno que Mamela Fiallo tenga este conocimiento, pero también es notoria la deficiencia del pueblo de México a tener una observancia sobre esto. Ahora, no es tanto que dijéramos un desprecio contra los derechos de la infancia por parte del pueblo de México, simplemente que estas informaciones luego no son muy conocidas. Las actividades, las cosas que aprueba el partido Morena muchas veces se hacen con maña de ocultismo. Otro asunto es que los medios de comunicación están actualmente dominados por las reformas que son las más destructivas, las más urgentes, como es la reforma al Poder Judicial, y seguramente que por eso no se ha destacado este crimen contra la infancia, que pues siguen promoviendo la venta de menores de edad, la venta de niñas, para abuso sexual por parte de pueblos indígenas, una promoción abierta del partido Morena. La politóloga mexicana Denise Dresser ha emprendido una demanda contra el presidente López Obrador por difamaciones en el Quién es quién, una sección de su mañanera. Esto se comunicó el 17 de agosto. Pues sí, la verdad es que pues López Obrador difama a muchas personas, calumnia a muchas personas, pero pocas veces vemos que alguien se tome el tiempo de presentar una denuncia formal como lo ha hecho Denise Dresser o como lo hizo en su momento Xóchitl Gálvez. Y es importante no dejar que el presidente dicen, bueno, a lo mejor la denuncia no procede porque tiene fuero, no le van a hacer nada. Sí, pero es un antecedente importante que se le denuncia al presidente por las calumnias, por las amenazas, porque ha incitado muchas veces a la agresión contra periodistas, contra políticos, bueno, prácticamente contra cualquier persona que pueda criticar los malos resultados de su gobierno. El político mexicano del Partido Acción Nacional, Federico Dorin, pide la renuncia de Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, por obstruir la justicia. Asegura que ha saboteado y contaminado las investigaciones sobre el cártel de Sinaloa, sobre el asesinato de Héctor Melesio Cue. No se observó, por ejemplo, no se tuvo conocimiento de un fuerte hematoma que tenía en la cabeza el cuerpo de Héctor Melesio. El video falso de la gasolinera sería también otra prueba de que se está obstruyendo la justicia en nuestro país. 32 minutos de transmisión y ahora pasamos con las principales portadas de los periódicos en día domingo. ¿Qué es lo que habló el Universal? Domingo 18 de agosto dice: ¿por qué no se va el agua en Valle de Chalco? 2022 se comenzó a construir el colector Solidaridad, una promesa del gobierno de López Obrador. Sin embargo, pues no ha tenido buen resultado, no se ha terminado y por eso las aguas residuales no se van. La gente de Valle de Chalco ha sido entrevistada por diversos medios de comunicación e incluso ellos mismos han compartido su experiencia a través de las redes sociales. Y pues están muy molestos con el gobierno de López Obrador porque no ha hecho absolutamente nada por ayudarlos, por acabar con estas inundaciones. Se reportan niños ya enfermos, con cuadros de diarrea, dolor de articulaciones. Se supone o se podría suponer que eso es dengue, que ya es una manifestación de dengue. Ciertamente se ha desplegado militares. Fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que es una gobernadora impuesta por Alfredo del Mazo en amistad con López Obrador. Y pues Delfina Gómez la presencia de Delfina Gómez, dicen, no nos ha venido a aportar nada, no nos ha venido a ayudar en absolutamente nada. Hay la presencia de militares con el plan DN3, pero pues estos militares lo único que hacen es limitarse a ayudar a las personas a subirse a una lancha, ¿sí? Literalmente una lancha, porque no hay otra forma de desplazarse en todas esas inundaciones. El agua huele mal, son aguas negras, es agua cuando el agua se vuelve negra obviamente es porque tiene muchos elementos biológicos putrefactos. Entonces lo que estamos viendo es materia en descomposición. Muchos gérmenes, muchas bacterias que pueden ser, pues son nocivos para el hábitat humano, ¿no? Los ciudadanos que se encuentran viviendo en Valle de Chalco. ¿Qué más destaca? Bueno, pues el Universal tiene como titular principal: se van 226 millones de pesos
solo en templetes para eventos del Tren Maya. Dinero malgastado en este gobierno, 226 millones de pesos simplemente en hacer, pues, ¿cómo se dice? Proselitismo político con una obra que fue muy costosa, que es una obra inservible, que es una obra que tuvo por objeto facturar dinero a la familia y a los cómplices de López Obrador. Esto se está desmoronando. Por todas partes se ve que se está desmoronando. Se desembolsó para discursos de López Obrador. El gobierno realizó gastos históricos entre 2022 y este año 2024 para las giras presidenciales de supervisión de las supuestas obras por parte de López Obrador en 5 estados. Los contratos incluyen provisión y montaje de equipo de luces, audio, video, mobiliario, logística y otros servicios, porque también recuérdese que los eventos de López Obrador requieren de acarreados para brindar la falsa imagen a través de sus redes sociales, que es muy celebrado, que es muy vitoriado, que es muy seguido, que es muy aplaudido. Pues tienen que movilizar precisamente todas esas masas para figurar, ¿no?, que es la gran obra de construcción de este sexenio. Con los votos y las actas no vamos a dejar las calles. La mega manifestación que encabezó María Corina Machado, decenas de miles de ciudadanos venezolanos se manifestaron en 300 ciudades de Venezuela, 300 ciudades del mundo, no solamente de Venezuela, para mostrar su apoyo a María Corina Machado y al nuevo presidente de Venezuela, que no quiere reconocer Nicolás Maduro, Edmundo González. Por cierto que Nicolás Maduro durante el fin de semana emitió muchos insultos contra el nuevo presidente de Venezuela, reconocido así también por el gobierno de Perú y de Estados Unidos. Se agudizan las fallas en Laguna Verde. Sí, la planta nuclear de Comisión Federal de Electricidad tiene graves fallas como nunca antes se había visto en este sexenio. Y se considera pues que esto puede nos pone en peligro a todos. Deficiencias graves como fugas en generadores de emergencia, pérdida total de energía externa, han aumentado en la planta nuclear de Veracruz desde 2019. El bajo presupuesto y la falta de mantenimiento son algunos de los factores que más han perjudicado el funcionamiento de Laguna Verde, planta nuclear única que se conoce de México. Tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al aeropuerto de Zumpango, al que le dicen el Chaifa, con sobrecosto de 4.218 millones de pesos. 4.200 millones de pesos. La ampliación del ferrocarril hacia el aeropuerto de Felipe Ángeles llevaba en junio ya una inversión muy considerable de 21.548 millones de pesos, un gasto del 24% mayor a lo establecido de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, la reubicación de patios de maniobra y la prisa por inaugurar la obra hizo que pues no se tuviera las mejores condiciones para realizar esta obra. Y ahora sí que si López Obrador pensaba comprar la presidencia para legársela a una de sus marionetas, como es el caso de Claudia Sheinbaum, pues no tenía tampoco sentido estar tan apurado, ¿no?, diciendo que iba a terminar una obra. Ahora lo que se va a hablar es que fue una obra a las carreras y que no funcionan bien, porque es evidente, ¿no? Es evidente. Excelsior, 18 de agosto, domingo, en su edición del domingo, tenía por portada: los incendios marcan récord en devastación en este sexenio, la superficie dañada a nivel nacional supera el 1.269.858 hectáreas, la mayor registrada en el número de registros del país desde el año 2017, en que también hubo importantes incendios. Me gusta que me amen como yo me amo, es la frase que destacan de Alain Delon, el actor francés que falleció este 18. La voz popular se respeta, protección contra Nicolás Maduro. Miles de personas se han manifestado en las ciudades de Caracas, en Ciudad de México, en Madrid, en Miami, en Taipei, o sea, Taiwán, para reivindicar la victoria
y la oposición de María Corina Machado y el presidente Edmundo González. Aspirantes a juzgadores estarán en radio y televisión en tiempos oficiales. Esta locura de la supuesta reforma judicial de López Obrador, que es una reforma antijudicial, también contemplaría que los jueces tengan que hacer campaña en radio y televisión. Los aspirantes a jueces, ministros o magistrados podrán disponer de los tiempos oficiales en radio y televisión para promocionarse y conseguir el voto ciudadano. Un voto que, por cierto, está bajo el control del crimen organizado en nuestro país, como lo revelan los datos de Morena, ¿no? Morena es el partido que siempre gana donde gobierna el crimen organizado. Asesinan a operador del Mayo Zambada, Martín García Corrales. Martín García Corrales. Vamos con esa nota en desarrollo. Durante el fin de semana, graves inundaciones también en Polanco y en La Condesa. Fue privado de la vida el narcotraficante conocido como Martín García Corrales y su hermano en Elota, Sinaloa. La DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, ofrecía una recompensa superior a los $4 millones por la detención de este importante capo criminal. Como lo he comentado, durante el 17 de agosto fue privado de la vida Martín García Corrales junto con su hermano José Ricardo García Corrales, y un hombre más que no se identificó en el poblado de Conitaca, cerca de la carretera internacional México 15 en el municipio de Elota el pasado 17 de agosto. También asesinaron al Vampi. Entonces, eso de que no está ocurriendo nada, que es un recurso que ha utilizado comunicadores probablemente vendidos a Morena, decir, no, es que la detención del Mayo Zambada no ha sido algo que tenga impacto, todo sigue en paz. Gente, por ejemplo, testimonios tendenciosos que recoge Aristegui Noticias, pues dice, no, es que en realidad el Mayo está negociando. Ya ahí empieza a haber una divergencia en los que saben y en los que están probablemente creando un discurso favorable al presidente. Pero ahora sí que el discurso es lo que menos importa. Lo que importa es la realidad. La realidad es que sí está habiendo un enfrentamiento entre grupos criminales. Martín García Corrales, conocido como el Tano, pero también llamado el Cachuchas, era uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos por traficar la sustancia con F para el cártel de Sinaloa, y se cree que tenía protección de parte de familiares políticos integrantes del partido sinaloense, el PAS, fundado por el recientemente privado de la vida Héctor Melesio Cue Ojeda. García, se dice, era operador directo de Ismael El Mayo Zambada, no de los Chapitos, que con engaños llegó hace 3 semanas a Texas, según la versión oficial, acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Bueno, con engaños no, llegó realmente secuestrado, o sea, llegó privado de su libertad con la colaboración de Joaquín Guzmán López. Entre sus parientes también se encuentra el dirigente estatal del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, ex rector de esa Universidad Autónoma de Sinaloa y amigo de Héctor Melesio Cue Ojeda, que fue asesinado el 25 de julio, y el Mayo Zambada asegura que fue asesinado en el mismo momento en que fue detenido. Tras el crimen, tras el homicidio, el hijo de Corrales Burgueño, Fausto Corrales, declaró a la Fiscalía Estatal que él había sido ese día chofer de Cue Ojeda para llevarlo a una reunión con sus abogados, los cuales no asistieron. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Porque este también se encuentra desaparecido. El Mayo aseguró en una carta que Cue Ojeda era su amigo y que el asesinato fue provocado por los hijos de su ex socio, el Chapo Guzmán, mismos que horas antes lo habían secuestrado. El gobierno de Estados Unidos en sus informes de seguridad señala que el narcotraficante El Tano, quien fue privado de la vida, quien ya falleció, está ligado en operaciones con el Mayo Zambada y recientemente con los Chapitos, como se le conoce a los hijos de Joaquín Guzmán López. Otro dato importante es que se dice que aproximadamente el 14 de noviembre de 2022,
Martín García Corrales y un cómplice se reunieron en un restaurante de Mazatlán, Sinaloa, donde se acordó comprar cientos de rifles automáticos y otras armas de grueso calibre, incluidas también bombas como granadas. Previo a esa reunión, aproximadamente en septiembre de 2022, Martín García Corrales, hoy fallecido, facilitó la entrega de aproximadamente 1 kilogramo de fentanilo en una dirección de California. Sin importar los señalamientos por narcotráfico, el partido sinaloense, el PAS, el creado por Héctor Melesio Cue, dice lamentar públicamente el asesinato de los hermanos Corrales, como diciendo, los respaldamos a estos delincuentes. La dirigencia municipal del PAS, el PAS que es aliado de Morena, ¿sí? El PAS es un apéndice en Sinaloa, es un partido de Morena y un partido directamente del cártel de Sinaloa. En el OTA expresó en sus redes sociales el pésame por el crimen, o sea, el pésame por el asesinato de un criminal, de narcotraficantes. O sea, más abiertamente que ellos les gusta el crimen organizado, que son sus aliados, no puede ser. Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Ricardo García Corrales y de Martín García Corrales, hermanos de nuestra presidenta y amiga Sonia Estela García Corrales. O sea, ya también, por los mismos apellidos, García Corrales, sabemos que Sonia Estela pues es familiar de ellos. Están pasando cosas muy muy importantes en este momento. El órgano de propaganda de López Obrador y del partido Morena, la jornada que tiene, avanza plan para pagar elección de jueces con fondos del Poder Judicial, es decir, robar el dinero de los trabajadores, y lo celebra. Murió Alan Delón, fútbol, alegría e integrantes de niños indocumentados. Pues nada sobre el narcotráfico, el periódico La Jornada fuera otro sexenio. ¿Se imaginan el festín que se estarían dando? El festín de difundir especulaciones, acusar abiertamente al presidente de ser narcotraficante. Claro, si fuera otro sexenio, si no fuera el sexenio en el que se les han pagado billones de dólares, ¿no? Fuera otro, entonces estarían hablando sobre ese tema. Nos vamos con el periódico Reforma. Periódico Reforma en el pasado 18 de agosto tuvo de portada pagaría 9.2 mil millones de pesos Mexicana de Aviación, la aerolínea estatal de López Obrador, por comprar aviones. Repito, 9.2 mil millones de pesos, y tal aerolínea no es rentable. Planea con la Sedena, con el ejército mexicano, un ejército cuyos altos mandos son denunciados de tener vinculación con el narcotráfico, el arrendamiento de 10 aeronaves durante 8 años. La Sedena, Secretaría de la Defensa, gastaría hasta 527 millones de dólares, unos 9.240 millones de pesos, en 8 años para rentar 10 aviones de la nueva Mexicana de Aviación o para la nueva Mexicana de Aviación, así como para servicios adicionales para la operación de la aerolínea, lo anterior según los cálculos de la empresa Petrus Aero Holdings Inc., una firma asentada en el estado de Texas que trabaja para la Sedena en ese proyecto. Se trataría de un gasto anual de 66 millones de dólares, aunque con variaciones, pues los costos de los servicios pudieran ser más altos los primeros 18 meses de operación. En el esquema propuesto por Petrus, en marzo pasado, conforme a un documento interno al que tuvo acceso Grupo Reforma, la empresa es la que contrataría la deuda para arrendar aviones Boeing 737-800, que serían los usados. O sea, ya no son nuevos, son usados, con pagos mensuales a cargo de la aerolínea de entre 250 a 350 mil dólares por cada uno. Petrus explicó que la presentación que el cliente, o sea, la paraestatal, también le encargó los servicios de mantenimiento, contratación, administración de personal, tecnologías de información, sumando la tasa de interés propuesta para el arrendamiento del 7% anual, el pago final total del uso de los 10 aviones durante 8 años, salvo que la aerolínea cesara operaciones y tuviera que volver o devolver las aeronaves, sería entonces el monto de 467.1 mil millones de dólares en arrendamiento, unos 8.174 millones de pesos y unos 60.200.000 dólares,
unos 1.053 millones de pesos en servicios adicionales comprometidos. Según el documento, Sedena debería de hacer un depósito inicial de por lo menos 10.4 millones de dólares, unos 170 millones de pesos sería el equivalente. Pues es un desastre, ¿no? Todo este dinero que no se utilizó en el pueblo de México, López Obrador se lo roba para hacer una aerolínea que no es necesaria. Ahora Ebrard rechaza encuestadoras. La disputa en Morena para la definición de la candidatura presidencial sumó un nuevo diferendo anoche. A ver, ¿qué es lo que estamos revisando? Sí, es del 18 de agosto, pero del 18 de agosto de 2023. Un pequeño error. Vamos a seguir entonces ahora sí con la portada del periódico Reforma del domingo. Seductor eterno, Alain Delon, mito de la actuación, falleció a sus 88 años de edad y el asunto ha consternado a Francia. Ya no robes, Samuel, una manifestación. Ahora abuchean a Samuel García en su gira de despedida en Monterrey. Como nota principal tiene algo bien interesante el periódico Reforma. La DEA ofrecía $4 millones por su captura. Ejecutan a operador de El Mayo Zambada y de Héctor Melesio Cue. En Culiacán, Sinaloa, mientras Martín García Corrales, el Tano o el Cachuchas era de los más buscados por Estados Unidos por traficar fentanilo, el cártel de Sinaloa en esa entidad disfrutaba del cobijo político gracias a la familia que integraba el partido sinaloense, el PAS. Se destruye entonces pues todo, ¿no? Todo con relación a Rocha Moya tiene una grave crisis, es francamente evidente que es narcotraficante. Pide el Consejo Coordinador Empresarial al INE limitar a Morena en el Congreso. Abiertamente el Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamamiento a que el INE y el Tribunal Electoral realicen una asignación de diputados plurinominales que permita que siga existiendo el equilibrio de fuerzas políticas y que no tenga una sobrerepresentación Morena y sus aliados. Lo que está en juego en esta decisión es la preservación de los equilibrios democráticos, respeto al voto popular, por ende la preservación política del país. Ese es el espíritu que desde nuestra perspectiva debe de prevalecer de cara a la asignación de los topes de sobrerepresentación, señaló una institución dirigida por Francisco Cervantes. Madrugan con paro trabajadores de los circuitos judiciales de Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Yucatán convocaron desde anoche a un paro de labores en contra de la reforma. Urbaniza Xochimilco sus áreas protegidas. Eran áreas protegidas y esto tiene pues graves consecuencias. ¿Dónde están construyendo si es una zona pantanosa? Una nota de Iván Sosa. Con la regularización promovida por el gobierno de Sheinbaum, por el gobierno de la Ciudad de México, 48 asentamientos de Xochimilco pasarán a ser parte de la ciudad. Y esto trastoca o viola completamente las declaratorias de protección natural de las chinampas y de los canales de agua. Sí, pero también es peligroso construir en ese lugar. Los asentamientos serán legalizados sin importar que estén dentro del polígono de las declaratorias de patrimonio de la humanidad, del área natural protegida, del sitio de humedales protegidos de Ramsar y de las zonas de monumentos históricos. Bueno, pues este es el legado de un corrupto como es el caso de Román Meyer, hijo del historiador Lorenzo Meyer, que colaboró abiertamente en esto. La regularización formalizará el proceso de urbanización de Xochimilco, marcado en la administración por la apertura de un puente vehicular en la zona de humedales de Cuemanco, en el periférico. Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Saúl Alcántara, cuestionó lo que ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de la Ciudad de México. Pues dice que él está vinculado como consultor a la UNESCO, y que una realización de un impacto patrimonial sobre chinampas y canales, dice, están vigentes apenas el 30% de las chinampas de cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad en el año de 1987. Tiene una cosa interesante el periódico Reforma, una nota lamentable, pero pues hay que destacarlo. Fue hallado sin vida el sacerdote Isaías Ramírez en Guadalajara.
A 3 días de su desaparición, lamentablemente fue localizado su cuerpo sin vida. Nos pasamos directamente con Diario de Yucatán. Llamado a reconciliar es el primer paso para lograr la paz, dice la Iglesia a Claudia Sheinbaum, quien tiene un discurso de odio muy fuerte contra los empresarios, contra los ciudadanos mexicanos, contra los conservadores, contra el pueblo de México en general. La presidente electa es una judía atea, socialista, que pues le declara la guerra prácticamente a todo lo que significa el pueblo de México. La arquidiócesis urge fortalecer la unidad nacional. A unas semanas de que Sheinbaum asuma el poder, previsto una ceremonia 1 de octubre, la Arquidiócesis Primada de México llamó ayer a construir, a reconciliar, a superar los conflictos de división para el bien del país. Hacemos un llamado a nuestra presidenta electa, a su grupo de trabajo y a todos los políticos electos que pronto tomarán posesión, a impulsar durante este periodo de transición el camino para construir una reconciliación con bases sólidas. Así lo dijo la Arquidiócesis de México, los representantes de la Iglesia Católica Mexicana, que ayude a superar los conflictos que nos dividen, fortalecer la unidad nacional y abrir las puertas al diálogo y escucha mutua. Estamos convencidos que así podremos alcanzar la paz social, dijo la Arquidiócesis Primada de México. El órgano católico de comunicación también señaló: cuando hablamos de reconciliación, no nos referimos a una paz frágil, mucho menos a un abrazo impuesto o a un compromiso, un compromiso que solo busca tener contentos a grupos que piensan diferente, porque una reconciliación que tenga estas bases individualistas y con intereses parciales corre el riesgo de romperse rápidamente. Así que bueno, pues es el llamado a la paz por parte de la Arquidiócesis Primada de México, que le dicen a Claudia Sheinbaum: no conviene que emprendas la guerra contra los católicos, porque si emprendes la guerra contra los católicos, de la fractura de este país, nada bueno va a salir para ti ni para México. Es un comunicado muy inteligente que le está mandando la Arquidiócesis de México. La Iglesia Católica se hace presente en este país. Vamos con nuestra siguiente portada. A ver, pero una cosa, esto que acabo de decir es lo que trae por portada el periódico Diario de Yucatán en este día 19. El domingo tenía como portada: todos con Venezuela, miles se manifiestan en diversas ciudades contra el fraude de Nicolás Maduro. Bien, entonces vamos a dejarlo por el momento aquí y continuamos después con más información. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.